Muy buenas tardes a toda la audiencia. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER, les doy la más cordial bienvenida a este curso de verano de Historia Diplomática siglo XIX y siglo XX. Y la tarde de hoy pues, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jorge Fernández Ruiz. Continuamos con el programa, pues como aparece anunciado en nuestra cartelera, y pues simplemente para que podamos aquilatar a nuestro invitado, leeré una brevísima semblanza curricular del doctor Jorge Fernández Ruiz. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En 2016 fue distinguido por el INER con el premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos. En el ámbito académico, el doctor Fernández Ruiz ha sido profesor en la Escuela Superior de Economía del IPN, la licenciatura y el posgrado en Derecho de la UNAM, así como en la maestría en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Nayarit. Es autor de diversos libros, capítulos y artículos publicados en revistas jurídicas especializadas, entre los cuales destacamos los siguientes títulos: Un reformador y su reforma, El Estado empresario, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Juárez y sus contemporáneos, también publicado por la UNAM; y La Constitución y el Derecho Administrativo, también publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2015. Y la tarde de hoy, el doctor Jorge Fernández Ruiz reflexionará sobre el origen y el significado de la doctrina Juárez. Ya nada más, les recuerdo que por un principio de orden estaremos pasando con papeletas para que ustedes puedan formular sus comentarios o preguntas para que al final nuestro invitado las pueda atender. Así que sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Fernández Ruiz. Desde luego, reitero el gusto por tenerlos aquí como audiencia, y desde luego al doctor Jorge Fernández Ruiz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ahijada. Vamos a empezar hoy con el tianguis del libro. Los que quieran adquirir este extraordinario libro, Juárez y sus contemporáneos, pueden hacerlo. Pero no es obsequio, se vende. Así que los que quieran, los 10 primeros que se presenten con su dinero en la mano, se llevarán su libro. ¿Perdón? ¿Cuánto será bueno? Pues lo vamos a vender hoy en $1. Pase usted. Bueno, perdón, primero hay que... ¿Quién me dio la moneda de a 2?
No, ese, acaparadores no. Y el autógrafo. Bueno, Muchas gracias con la fotografía. Con autógrafo vale una milanesa. Como dijo el gringo, I'm sorry. Reinita preciosa, cuánto te quiero. Ah, perdón, me equivoqué de hoja. La palabra española doctrina proviene de la voz latina docere, que significa enseñar. Se entiende, pues, por doctrina el conjunto de ideas u opiniones sustentadas por una persona o grupo, lo que da lugar a que la doctrina tenga diferentes escenarios: ético, filosófico, religioso, político, jurídico, económico, etc., que se traducen en temas sobre los que puede versar la doctrina de un personaje que da nombre a sus ideas u opiniones, como la doctrina Monroe, la doctrina Juárez, la doctrina Calvo, la doctrina Tobar, la doctrina Estrada, la doctrina Drago, la doctrina de otros muchos personajes. Vencedor de calamidades, Juárez inicia esa tarea a muy temprana edad, pues además apenas había cumplido 3 años cuando, como sabemos, falleció su padre Marcelino Juárez. Y su madre, Brígida García, viuda y encinta, falleció poco después al dar a luz a María Longinos, la póstuma hija de Juárez, de Marcelino Juárez, por lo que pasó a vivir con sus abuelos paternos, quienes no tardaron en morir, de suerte que entonces quedó en su natal Guelatao al relativo cuidado de su tío Bernardino, al que auxiliaba cortando leña, acarreando agua y cuidando unas cuantas ovejas. Fue precisamente la pérdida de una de ellas la causa de que a los 12 años de edad se fugara de su casa para ir a refugiarse a la ciudad de Oaxaca, en la casa del señor Antonio Maza, donde su hermana María Josefa servía de cocinera. Como sabemos, instalado en Oaxaca, aquel niño indígena
encuentra protección con el fraile Antonio de Salanueva, quien logra inscribirlo en una escuela donde fue víctima de la discriminación y de la injusticia, por lo que desde entonces se propuso combatirla. De ahí su vocación de abogado, de defensor de la justicia y del derecho, porque para Juárez la justicia fue un horizonte en el paisaje del derecho. En 1834, Benito Pablo Juárez García obtuvo su título de abogado y pocos meses después acudieron a él unos vecinos del poblado de Los Sila para pedirle presentara en su nombre una queja ante el tribunal eclesiástico contra el cura del lugar, que les exigía exageradas subvenciones, muy por encima de lo establecido en el arancel respectivo. Y presentada la queja ante el provisorato, como se le llamaba al tribunal eclesiástico, ordenó al cura que compareciera a contestar los cargos y que no regresara al curato en tanto no terminara el juicio. Sin embargo, a la caída del gobierno liberal de don Valentín Gómez Farías, el tribunal cambió su actitud y mandó encarcelar a los quejosos, por lo cual el abogado Juárez presentó enérgica protesta, lo que dio lugar a que también él fuera encarcelado. Una injusticia tras otra. En 1853, Su Alteza Serenísima, el dictador Antonio López de Santana, se excedió en la extorsión de los habitantes del país. Y esto dio lugar a la revolución que se inició bajo el plan de Ayutla. La revolución de Ayutla, como es conocida comúnmente, se inicia pues contra el dictador y finalmente logra derrocarlo. Y como estaba previsto en el plan de Ayutla, se reunió un Congreso Constituyente. Previamente, Juárez había acudido a Acapulco para unirse a pelear contra el dictador Antonio López Santana. Ahí se presentó con Diego Álvarez, hijo de don Juan Álvarez, y le manifestó que habiendo sabido que allí se peleaba por la libertad, se presentaba él para ver en qué pudiera ser útil. La revolución de Ayutla fue victoriosa y entonces se reunió aquel congreso al que estaban convocados los constituyentes. Allí estaban Francisco Zarco, Ponciano Arriaga, León Guzmán y muchos liberales. Finalmente, el 5 de febrero de 1857, Valentín Gómez Farías, anciano ya, fue el primero en protestar el cumplimiento de la Constitución. Nos pinta Guillermo Prieto la estampa de aquel momento en el que Gómez Farías, tembloroso, acudió a prometer cumplir y hacer cumplir la Constitución. Él presidía en esa fecha el Congreso Constituyente. Estaba como presidente interino de la República el general Ignacio Comonfort, que había sucedido en el cargo
a don Juan Álvarez. Y de acuerdo con la Constitución se celebraron las elecciones y salió triunfador el candidato a presidente de la República, el propio general Ignacio Comonfort. Y fue elegido como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el licenciado don Benito Juárez. Se tomó posesión del cargo ya como presidente constitucional Ignacio Comonfort en junio de aquel año, y unos pocos meses después lo que había prometido cumplir y hacer cumplir lo desdijo y dio un increíble golpe de Estado. Él era el presidente y derogó la Constitución. Por consecuencia, dejó de ser presidente porque, conforme a esa Constitución, él había llegado a la presidencia. Y estaba previsto en aquella Constitución de 1857 que, en tanto no se celebraran las elecciones para suplir la falta absoluta del presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haría cargo de la presidencia de la República. Por lo que Juárez asumió, pues, la presidencia de la República. Las fuerzas conservadoras que habían animado a Comonfort a dar aquel golpe de Estado, encabezadas por Zuluaga y otros conservadores radicales, persiguieron a Juárez y este logró evadirse y fue un presidente itinerante. En una destartalada carroza viajó por distintos rumbos del país, a Querétaro, a Guanajuato, a Guadalajara. En Guadalajara estuvo a punto de ser asesinado en aquel momento en que, estando en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Guadalajara, un grupo de insurrectos se presentó y se dispusieron a fusilar a Juárez y sus secretarios y compañeros. Es en aquel momento cuando Guillermo Prieto pronuncia su frase célebre: bajad las armas, los valientes no asesinan. Salen pues de aquel inminente peligro de muerte y se van y se embarcan en Manzanillo y finalmente rodean hasta llegar a Veracruz. Ahí se instalaron. Ahí está el gobierno de Juárez. Allí expide las leyes de la Reforma, que vienen a complementar a la Constitución de 1857 para sentar definitivamente las bases de la separación del Estado y de las iglesias. Allí se expiden esas famosas leyes de la Reforma que van a incorporarse como parte de la Constitución de 1857. Se desarrolla pues aquella guerra civil en la que finalmente sale victorioso el espíritu republicano, el espíritu constitucional.
y regresa Juárez a la capital de la República, y a poco tiempo se encuentra con un erario exhausto. No hay dinero ni para pagar los sueldos, mucho menos para pagar los intereses de la deuda contraída por el gobierno conservador, lo que da lugar a que Francia, Inglaterra y España celebrasen aquella triple alianza y mandan sus fuerzas militares y las desembarcan en Veracruz. Juárez logra un convenio para que desembarquen aquellas tropas, pero no ingresen al país. Se celebran diversas pláticas y finalmente las fuerzas militares inglesas y españolas se retiran y se quedan solo el ejército francés, que entonces se consideraba el más poderoso del mundo. Y faltando su palabra, los invasores, lejos de reembarcarse, se van avanzando en el territorio mexicano. Y allí está el general Ignacio Zaragoza en aquella épica batalla en la que sale triunfante el 5 de mayo. Pero posteriormente llegan más refuerzos militares y Juárez se refugia finalmente en el Paso del Norte, ahora llamado Ciudad Juárez. Es el gobierno nuevamente itinerante. Es el gobierno que busca la justicia. Es el gobierno que busca la libertad del país. Es el gobierno que defiende a la Constitución. Es el gobierno que se identifica con el pueblo. El desenlace de aquella guerra, que se desarrolló con la táctica de guerra de guerrillas, permitió que las fuerzas francesas resultaran derrotadas y abandonaran el país, dejando a su suerte al emperador Maximiliano, aquel austriaco que había sido impuesto como emperador en México. Y ya sabemos el desenlace. Allá en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, se pone el epílogo de aquella aventura del archiduque de Austria, que quiso ser emperador de México. Una vez más, Juárez está defendiendo la justicia, la razón y el derecho. Por eso, la doctrina de Juárez, tema de esta charla, se enriquece en la adversidad, en la injusticia. Y por eso Juárez, el benemérito de las Américas, como lo declaraba el Congreso de Colombia, fundó su doctrina en esta idea fundamental.
entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En resumen, encontramos la doctrina de Juárez incorporada a la Constitución. Ahí está, en el artículo 89 constitucional, que confiere al presidente de la República facultad para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, dice este párrafo, esta fracción del artículo 89 constitucional, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos, que son la médula, la esencia de la doctrina de Juárez: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Esta es la esencia de la doctrina de Juárez. Esta doctrina es la que va a alimentar las ideas, la doctrina de Genaro Estrada, que fuera secretario de Relaciones Exteriores y que proclama la libertad, la autodeterminación de los pueblos. Esta doctrina juarista, su esencia, inspira al argentino Carlos Calvo a enunciar su doctrina. Es la que inspira también a otro argentino, Enrique Drago, a formular su doctrina. Estamos, pues, ante un cúmulo de ideas básicas para la justicia, para el derecho internacional y para la paz mundial. Por eso considero que la doctrina de Juárez debe inspirarnos, hoy como ayer, en la política exterior de nuestro país. La no intervención, la autodeterminación de los pueblos, son ideas básicas de esta doctrina y que lamentablemente nuestros gobiernos las han olvidado. La olvidó Fox cuando le dijera a Fidel Castro: comes y te vas. En fin, la ha olvidado el gobierno cuando manda tropas al extranjero. Estamos, pues, practicando el olvido de la autodeterminación de los pueblos. Esperemos que en la nueva administración se reivindique, para bien del país, de la justicia y del derecho, la doctrina de Benito Pablo Juárez García.
Muchísimas gracias.